El tema que hoy vamos a ver se llama la palabra de la cruz. Nuestra cita base la encontramos en 1 Corintios capítulo 1 verso 18. Dice la palabra del Señor: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pregunto, ¿alguna vez has visto alguna película o serie sobre la vida de Jesús? Entendamos que conocer la historia de Jesús no nos conduce a conocer el mensaje del Evangelio, ya que el mensaje de la cruz es locura para la mayoría, ya que no es producto de historias, dogmas o creencias, sino es vivir la vida de Dios mismo sobre la tierra. Entonces, el mensaje del Evangelio, hermanos, aquí el texto, la enseñanza que vamos a ver es que la palabra de la cruz es locura. Pero dice aquí Pablo, dice, a los que se pierden es locura, pero a nosotros los que se salvan, esto es a nosotros, dice, es poder de Dios. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede entender y asimilar lo que enseña la cruz. Y cuando hablo de la cruz no me refiero literalmente a la cruz, sino me refiero a la obra, a toda la obra que hizo Jesucristo desde que empezó su ministerio. Porque el ministerio de Jesús se consumó en la cruz, pero se consumó, dijéramos, su muerte. Pero realmente Jesús, durante toda su vida, Él estuvo muriendo diariamente, estuvo muriendo a su yo, y la cruz es la culminación. Amén. Entonces, por eso es lo que hablamos, que la cruz es locura. No literalmente de la cruz, sino todo lo que Jesús vivió es locura, porque no cualquiera de nosotros estamos dispuestos a vivir la vida de negación que vivió Jesucristo a fin de agradar y de cumplir el propósito del Padre. Ahora, Jesús tenía un propósito específico de vida, que era llegar a esa cruz, era despojarse de todo. Nosotros no tenemos exactamente ese propósito de vida literal de llegar a una cruz, pero sí tenemos un propósito, y a fin de cumplir ese propósito tenemos que mirar a la cruz. Así como Cristo se despojó de lo necesario, nosotros también nos tenemos que despojar de lo necesario para poder llegar a esa cruz, y no en sentido literal, sino en morir a nuestro yo a fin de cumplir el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y ese es el problema, que muchos no lo entienden, y ahorita vamos a entender por qué no se entiende. Escucha. Es posible que algunas veces usted haya oído una expresión así: Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Escucha, Cristo murió en la cruz, pero resucitó. Meditemos, ¿hay algo malo en esta expresión de que Jesús murió, pero resucitó? Aparentemente, escucha, no hay nada, pero hay un pero. Y ese pero tiene el poder de menospreciar lo dicho anteriormente y elevar lo que sigue. Por ejemplo, si alguien le dijera a usted: debo decirte que he roto tu celular, pero voy a regalarte uno nuevo. Entonces, si alguien te dice: oye, ¿sabes qué? Rompí tu celular, pero no te preocupes, te voy a dar algo nuevo. ¿Qué es lo que pasa? Ya no es de relevancia que te lo rompió, porque te está diciendo que te va a dar uno nuevo. Ese pero apacigua lo anterior o minimiza lo anterior. En este caso, cuando nosotros se nos dice Jesús murió pero resucitó, la relevancia la ponemos en la resurrección. Cuando la resurrección es el efecto de la muerte de Jesucristo. Y el objetivo a donde nosotros nos lleva el Evangelio es a la cruz, es a la muerte del yo, a fin de resucitar. Pero siempre nos enfocamos en el fin y no exactamente en el propósito. El propósito era a la cruz para alcanzar un fin, para alcanzar un objetivo. Entonces ahí es donde está el problema muchas veces de cuando se nos predica el Evangelio, que ponemos relevancia en la resurrección, ponemos relevancia en lo bueno, pero no ponemos relevancia en el camino que hay que llevar o que caminar a fin de alcanzar ese objetivo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Cuando decimos que Jesús murió pero resucitó, estamos menospreciando la muerte del Señor y poniéndose el énfasis
en la resurrección. Debemos de notar que Jesús dijo, consumado es, y esa expresión no fue dicha luego de resucitar, sino fue dicha en la cruz y aún a punto de morir. Por esto la cruz es locura, pues ella nos revela la victoria misma del Señor Jesucristo, pues es necesario morir a nuestro yo para vivir en el Señor. Entonces, si nosotros nos enfocamos en la muerte, va a haber una resurrección. Pero si nosotros nos enfocamos en la resurrección, nunca nos vamos a dar cuenta que primero tenemos que pasar por muerte. Y a veces eso es lo que pasa, que nos enfocamos en metas sin olvidarnos de lo que nosotros tenemos que pasar a fin de alcanzar esas metas. Y siempre está implícito un sacrificio a fin de lograr algo en la vida. Y eso es lo que evadimos cuando no entendemos el mensaje de la cruz. Por eso nos es locura, porque no lo hemos entendido. Y cuando empezamos a padecer y cuando empezamos a sufrir circunstancias adversas, no entendemos cuál es el propósito o el objetivo de esas circunstancias. Cuando realmente es llevarnos a un morir para que haya un resucitar, para que haya una nueva vida en Cristo. Y no lo entendemos porque pensamos nada más en la victoria de Cristo, sino olvidando el proceso de Jesucristo.